Bien, Dios me les bendiga en esta hora. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es el gozo que había en la cruz. Y hoy, siguiendo con la misma línea, vamos a hablar acerca de una esperanza viva. Y para esto vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, y vamos a estar situados ahí. No sé si alguna vez han tenido esperanza de algo, esperanza de algo en particular. A veces queremos, por ejemplo, o tenemos la esperanza, voy a poner el ejemplo de las mujeres porque es más fácil para ellas esperar esto que para los hombres, y es tener un gran vestido de novia, ¿no? Es una esperanza que a veces tienen las mujeres, casarse de blanco con un gran vestido, tener una gran fiesta. A los hombres, como siempre vamos con el mismo traje a todos lados, no esperamos tener ese gran vestido, ¿no? También sería raro que esperáramos tener ese gran vestido. Pero la mujer espera eso. Hay personas que esperan que su equipo de fútbol gane cada domingo. Están ahí con la expectativa y se sientan en el sillón a esperar que su equipo gane. Como decía Eugenio Derbez en su serie, ¿no?, de la familia Peluche. Pero ese partido ya lo viste, el Cruz Azul perdió, le decían. Sí, pero tal vez ahora gana, le decían. Y era la misma repetición, ¿no?, una y otra vez. A veces tenemos esa expectativa de que mi equipo gane. O a veces esperamos ganarme la lotería, ¿no? Ojalá me la gane mañana. ¿Y ya jugaste? No. Pero ojalá me la gane, ¿no? Tenemos una esperanza de que algo pase. Ahora, van a haber muchas esperanzas que no necesariamente son lo que vamos a llamar esperanza viva, porque es una esperanza que está puesta en cosas que perecen. Y ahí es donde se va a determinar si la esperanza que yo tengo es viva o es muerta. Y va a depender en qué estoy pensando, en dónde está puesta mi expectativa. Si mi expectativa está puesta en cosas terrenales, en cosas que van a morir, mi esperanza es muerta. ¿Sí? No tengo una esperanza realmente próspera o con vida. Dice la palabra de Dios, no pongáis vuestros tesoros en las cosas materiales, sino que hacéos tesoros en el cielo, donde no se corrompen y donde nadie los roba. ¿Por qué? La idea es dónde está puesta mi mente al momento de esperar algo en esta vida. ¿En las cosas de aquí de la tierra? No está mal, ¿no? No está mal si yo tengo expectativas de vida. No está mal si yo tengo esperanzas de lograr cosas acá. La pregunta es, ¿dónde está mi mayor esperanza? ¿Qué es lo que está número uno en mi cabeza? ¿Qué es lo que está número uno en lo que yo quiero hacer en esta vida? Dice el apóstol Pablo que para él todo era pérdida en este mundo. Para mí el vivir, dice, es Cristo, y el morir es ganancia. Lo demás, dice él, pues no sé, a veces tengo, a veces no. La expectativa de Pablo estaba puesta en Cristo y en el más allá. Dice, si muero, gano, dice él. Si muero, gano, porque voy a estar con Dios. Pero él dice, pero mientras esté aquí en la tierra, pues tengo que vivir. Ahora, yo aquí voy a tener expectativas, voy a tener esperanza de muchas cosas. No está mal, ¿sí? Hay quienes quieren estudiar mucho, ¿no? Estudiar mucho, pasar mucho tiempo en la universidad. Como decía alguien por ahí, es que él anda estudiando en diferentes lugares donde le dan beca para no tener que trabajar. Entonces él iba y conseguía beca y lo metían 4 años a ese lugar y dice, no tiene que trabajar. Le dan comida y todo, y después va a buscar otra beca allá y así viven. Esa es su expectativa, estudiar mucho. Hay gente que quiere tener buenos trabajos y espera eso, y no está mal. Ahora, esas expectativas son buenas acá en la tierra, pero tengo que entender que van a perecer en algún momento conmigo. Y por ende tengo que tener una esperanza que va más allá de esta vida. Y es acá donde aparece primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y es donde vamos a hablar acerca de qué es la esperanza viva. ¿Qué es la esperanza viva? Dice primera carta de Pedro 3, 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es lo que está pasando acá?
Lo que está queriendo decir Pedro es, mientras yo vivía en esta vida, pero sin el renacimiento de Cristo, yo no tenía realmente una esperanza que valiera la pena. ¿Sí? ¿Cómo vive el ser humano? ¿No? ¿Trabajo? ¿Cómo? ¿Me duermo? ¿O cuál es el ciclo de vida del ser humano? Es naces, creces, te reproduces y mueres. Y hay gente que vive bajo este ciclo toda su vida. ¿Sí? Solamente que lo cambian un poco, es me levanto, trabajo, como, me duermo. No hay más esperanza. Hay gente que se encasilla en este ciclo de vida y no esperan nada nuevo, no esperan nada más allá. Pedro lo que está diciendo es, la esperanza viva no depende de mí, no depende de lo que yo haga acá en esta tierra, porque no fue dada a mí por mis acciones, sino por Cristo. Dice él, esta esperanza viva viene de Jesucristo por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. En otras palabras, Dios me está dando a mí algo en lo cual poner mi mirada, algo en lo cual poner mi objetivo de vida. No más cosas terrenales, sí, no más cosas materiales. Un sueño que yo siempre he tenido y en cuanto a cosas materiales es un día tener un carro del año, ¿no? Y yo le digo a Vanessa, voy a ahorrar mucho para que algún día, tal vez cuando tenga 60 años y ya me jubile, puedo decir hoy tengo un carro del año, ¿no? Porque siempre he querido, le digo, porque siempre he usado carros que otra persona usó y vienen con maña, ¿no? Vienen con maña. La puerta está mal, el aire acondicionado siempre le falla, ¿no? Tenía un carro en El Salvador que siempre le iba a poner gas al aire y nunca tenía aire acondicionado. Pero siempre le estoy poniendo aire cada mes y nunca tiene, nunca tiene. Ahora, ese carrito venía con muchas mañas. Yo un sueño que siempre tuve fue ese, un auto que haya pagado yo y que sea del año para yo poder ponerle mis mañas al carro, ¿no? Y que el día de mañana que alguien me lo compre diga no le sirve el aire porque yo lo dejé así, ¿no? No en el mal sentido, sino en el gusto de que yo lo usé, yo lo disfruté. Ese ha sido un sueño. Ahora, ese sueño posiblemente lo cumpla o posiblemente no. Posiblemente muera ese sueño conmigo. Posiblemente lo cumpla aquí en la tierra, pero el carro va a quedar ahí, porque yo voy a morir un día. Voy a haber disfrutado acá. Dice Pedro, tú vives en esta vida bajo esas ilusiones. Tienes expectativa de muchas cosas. Un ejemplo de esto es todas las casas que hay en Latinoamérica, por ejemplo. En El Salvador hay un montón de casonas grandes, enormes, mansiones completas, y usted llega, las ve por fuera, y usted ve un jardín enorme con una casa de 4 niveles, con su piscina, su alberca bien bonita. Y cuando usted pregunta, ¿y los dueños? Dice, en Estados Unidos. ¿Y cuándo vienen? No han venido como en 4 años. ¿Y quién lo está disfrutando? Ah, su tanito y menganito, al que dejaron cuidando, ¿no? Dice, y el que la trabajó, pero su sueño era tener una casa grande, pero no la está disfrutando, le dice. No, pero es que un día me voy a regresar, ¿no? Así decía mucha gente antes, ¿no? Y admiro a la gente que dice voy a estar 5, 6, 5, 10 años y me regreso y lo hacen, porque cumplieron todos sus objetivos. Pero hay otras personas que no, ellos se les olvidan esos planes y gastan todo lo que tienen en cosas materiales y luego no las disfrutan. ¿Sí? Entonces es bueno tener ilusiones terrenales, es bueno tener cosas aquí materiales, siempre y cuando no me estén consumiendo. Y eso es lo que Pedro se refiere. Ahora tengo una esperanza viva que va más allá de lo que yo esperaba. Y dice el versículo 4, porque es una esperanza mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia. Y aquí es donde determinamos cómo va a ser esta herencia. Dice, incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. En la época en la cual Pedro está diciendo esto, tener una herencia que no se marchita es de mucho poder, de mucha gracia, de mucha ilusión. Porque en aquella época a usted le heredaban, si usted era alguien de una familia con dinero, le heredaban un montón de tierras con cultivos. ¿Usted se imagina no tener que volver a trabajar esa tierra?
La tierra tiene frutos que no se van a marchitar, son tuyos. Ahí van a estar, te van a dar frutos toda la vida. Era una gran herencia para esas personas. Pero la realidad de la tierra es, tú tenías que volver a trabajar la tierra que te habían dejado. Pero aquí el texto nos dice, esa herencia no se va a marchitar. Esa herencia no se va a corromper. Va a ser una herencia que va a estar ahí para ti por siempre y no se va a perder. Pero no es dada a ti y por tus acciones, sino por Jesucristo y su resurrección. Por eso es que a Pablo le sorprende en primera carta de Corintios 15 que hayan quienes no creen en la resurrección de muertos, porque Pablo dice, entonces, ¿en dónde está puesta mi esperanza? Si no hay resurrección de muertos, dice, entonces, ¿en qué creo? Porque ese es el objetivo que tiene ahora el cristiano, la vida que viene, no la vida de acá. Jesús mismo dice, en esta vida vas a tener cargas, vas a tener aflicciones. Tienes que soportarlas para la vida que viene, donde ya no va a haber nada de esto. Y el Apocalipsis dice, no habrá más llanto ni más tristeza. Dice, todos vamos a estar con Dios. No habrá más llanto ni más tristeza. Y dice el mismo Apocalipsis, Dios mismo enjugará las lágrimas de aquellos que han llorado. Esa es la esperanza que tienen los apóstoles. Pero ¿cuál es la esperanza que me han dado a mí ahora aquí en la tierra? Y a esto quiero llegar con este segundo punto. ¿Cuándo vamos a recibir esa herencia o esa esperanza que yo tengo en el más allá? ¿Cuándo la voy a recibir? ¿Qué ha hecho el ser humano? ¿Qué ha hecho el religioso en la actualidad? Ha tratado de traer esa herencia a lo que vivimos hoy en día acá en la tierra. Y han creado falsas ilusiones muchas veces de lo que es ser realmente cristiano. Dice el versículo 5 y 6, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Cuál ha sido la ilusión creada en nuestro entorno religioso? Tú puedes ser próspero acá, o como muchas veces he dicho, dale un centavo a Dios, Dios te va a dar dos. ¿No? Dale $1 a Dios, Dios te va a dar dos. Dice, Dios no es un banco. Dios no es un dinero a plazo que se pone en el banco para esperar que Dios me regrese más. Dice el texto, el premio no es aquí en la tierra, pero esta es la ilusión que se ha vendido muchas veces. Tú puedes tener mucho acá, si le oras a Dios, Dios te va a escuchar. O frases muy comunes como yo reprendo, ¿no? ¿O cómo es? No es yo reprendo es de reprender. Es yo declaro, es la frase. Yo declaro que este año Dios me va a dar una casa. Y te dice, si Dios no quiere. Si Dios no quiere que tengas tu casa este año. Pero esta es la ilusión que nos han vendido. Declara y Dios te lo va a dar. Pero cuando uno lee, por ejemplo, la historia completa de Job, uno se da cuenta que es mentira. Es, si Dios quiere, Dios mismo le pregunta a Job, ¿tú estuviste ahí cuando yo creé el mundo? ¿Tú estuviste ahí cuando le puse el camino al sol? ¿Estuviste ahí cuando hice los animales? ¿Estuviste ahí cuando amarré, dice a Leviatán? ¿Estuviste ahí cuando creé todo lo que existe y le di sentido a toda la vida? Y dice que Job no da respuesta a ninguna de las preguntas de Dios. Porque Job reclama y dice, ¿por qué a mí? Y Dios dice, ¿estuviste ahí cuando yo hice todo para juzgar por qué hago lo que hago? Y dice que Job no responde. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano ha inventado esta falsa idea de que podemos exigirle a Dios cuando Dios no está ahí para ser exigido. ¿Sí? Dios está ahí, existe. Él nos ama y nos ha dado misericordia a nosotros. Nos ha dado misericordia por medio de entregar a su Hijo en la cruz y por medio de Él darnos una esperanza en la vida eterna, en la herencia que dice este versículo 5, que va a ser revelada en el último tiempo, es decir, cuando todo aquí termine. Es una herencia que no va a ser revelada acá, pero esto es lo que nos han vendido, ¿no? Esto es lo que se ha vendido por mucho tiempo. En Latinoamérica hay una teología muy marcada a lo largo de toda Latinoamérica y es la idea de la liberación,
del pueblo. El pueblo tiene que tomar sus armas y luchar para imponerse al rico, porque Dios no quiere que usted viva en la miseria. Y eso es cierto. Dios no quiere que uno viva en la miseria, pero tampoco quiere que usted agarre armas para defenderse y vaya y le quite la vida a otras personas. Pero eso se propagó mucho durante los años 80 y tenemos un montón de guerras civiles en Latinoamérica. ¿Y quiénes hicieron eso? Los líderes religiosos que predicaban eso. Predicaban la liberación por medio de la violencia. Pero cuando usted lee la Escritura dice que nosotros deberíamos de poner la otra mejilla muchas veces, no ser los causantes de todo ese caos. ¿Qué es lo nuevo que se predica en nuestros entornos a nivel mundial? La prosperidad. Hay gente que se ha quedado en la calle por eso. Si tú le das a Dios ahora, depende cuánto tú le des. Dios te va a devolver a ti esa cantidad. Hay personas que han dado su cheque completo del mes. Y mi pregunta es, ¿qué comieron todo ese mes que vino? ¿Qué comieron? ¿Qué comió su familia? Porque dieron todo su cheque. ¿Sí? Pero esta es la ilusión que existe. La herencia se puede cobrar acá en la tierra. Cuando ninguno de los apóstoles está diciendo eso. Y Pedro dice, esta herencia, esta esperanza va a ser revelada en el último tiempo. En el último tiempo. Y dice el versículo 6, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas acá. Sí, muchas veces vamos a pasarla mal. Muchas veces vamos a estar afligidos acá en la tierra. Muchas veces nuestra vida no va a ser color de rosa, como dicen. No va a ser así. Y la misma escritura lo está diciendo. Es necesario que seáis afligidos acá por poco tiempo. ¿Pero por qué por poco tiempo? Porque cuando yo comparo mi vida acá en la tierra con la vida eterna, mi vida no es nada. Mi vida es un pequeño grano de arena en la eternidad. ¿Cuál es la esperanza de vida del ser humano? En Estados Unidos creo que anda por los 75 años. En El Salvador creo que anda por los 72. Hay países donde anda por los 40, 50 años de edad como esperanza de vida. La gente dice, si yo me paso de esa edad, ya es prestado lo que estoy viviendo. Claro, son estadísticas, ¿no? Que dicen que el promedio de vida es eso, aquí hay gente que vive 100 años. Pero aún la gente que ha vivido tantos años, cuando vemos la inmensidad de la historia, es un grano de arena. Es un grano de arena. No es tanto. Es un pequeño punto en una página blanca. ¿Por qué? Porque la vida eterna es mucho más grande. Entonces, cuando yo comparo la vida que tengo aquí en la tierra y como dice el versículo 6, vas a ser afligido por poco tiempo y lo comparo con el premio que me van a dar, con la esperanza viva que tengo después de esta vida, vale la pena vivir acá, aunque esté siendo afligido, porque es un poco tiempo. Sí, mis 70 años, pero ¿qué va a pasar en la vida eterna? ¿Voy a preferir ir al lago, como dice la escritura? ¿O voy a preferir estar con Dios, en paz, tranquilo? Porque hay también varias doctrinas que han cometido este error de decir que el fin del ser humano cuando es pecador es que va a llegar al fuego y ahí se va a morir. Y dice la palabra de Dios al lago que arde por la eternidad. Dice, no, no es que tú vas a llegar y ya me quemé y ya no vuelvo a sufrir. Dice, no, vas a arder por la eternidad. Va a haber sufrimiento eterno también. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Valora tu vida acá. ¿Vale la pena tener una esperanza en algo eterno? ¿O vale la pena ganar al mundo acá en la tierra y perder las cosas espirituales? Quiero pasar al último punto, la herencia de la salvación del alma. La herencia de la salvación del alma. Es de esto de lo que nos está hablando esta escritura por medio de la resurrección de Cristo. Los mismos griegos no creían en la resurrección. Dice que Pablo se para en el Areópago en Atenas y empieza a predicar y todos estaban bien atentos escuchándolo. Pero cuando él dijo a Jesucristo, quien Dios lo resucitó de los muertos, dice uno a uno, comenzaron a irse y a reírse de él y dijeron, ya te escucharemos otro día acerca de estas cosas. Porque no creían en la resurrección.
Porque toda la mitología griega dice que es imposible ir al Hades y salir del Hades. Pero cuando yo leo Judas, en la carta de Judas, antes del Apocalipsis, dice, porque Jesucristo descendió al Hades para anunciar su victoria y salió de ahí. Es decir, fue al lugar de los muertos y vino del lugar de los muertos, cosa que para los griegos era imposible. Dice, es imposible incluso que un vivo entre y salga del inframundo, decían ellos. ¿Cómo es posible ahora que me digan que alguien murió y salió? Y ellos empezaron a reír de la prédica de Pablo. Cuando usted ve a Pablo predicando en Jerusalén, dice que los saduceos decían que no había resurrección y los fariseos decían que sí. Y se empezaron a pelear entre ellos porque Pablo dijo, se me está acusando porque predico la resurrección de los muertos. Y los fariseos se pusieron de su lado en ese momento. Dijeron, sí hay resurrección. Si es por esto por lo que lo acusan, déjenlo ir. Pero los saduceos querían agarrarlo a golpes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo pongo la mente en cosas como estas, muchas veces el mundo va a estar en contra. Porque hay varias preguntas, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Alguna vez ha visto resucitar a alguien? Dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 15, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces es vana nuestra esperanza. No estamos puestos en nada. Y la gente dice, es que no he visto a nadie. Nadie lo ha hecho. Esa es mi esperanza, que un día yo lo voy a hacer junto con Cristo. Porque Él venció la muerte por mí. Y esa es la herencia de la salvación del alma, dice el versículo 7 y 9. Versículos 7 y 9. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Va a haber aflicción en la tierra? Dice el versículo 6. Sí, va a haber aflicción acá. Pero si yo mantengo viva mi fe en la esperanza de algo más al futuro, y mi fe está conmigo hasta el día que yo muera, o hasta que Cristo venga, lo que ocurra primero, dice, vas a tener como recompensa la salvación de vuestras almas. Yo decía, el mundo nos ha llenado de ilusiones, porque ¿qué ofrecen las iglesias? Pídele a Dios una casa y Dios te la va a dar. Pídele a Dios un carro y Dios te lo va a dar. Pídele a Dios, no, pídele a Dios y Él te tiene que dar. Cuando la promesa que a mí se me está haciendo no tiene que ver con nada de esas cosas materiales. Dios me está ofreciendo a mí algo que yo no puedo lograr por mis medios. Yo puedo comprar un carro trabajando. Yo puedo, aunque no sea del año, ¿no? Puedo comprar un carro trabajando. Puedo comprar una casa, aunque sea trabajando, echándole ganas. Eso lo puedo lograr. Son cosas que están al alcance del trabajo, de la mano del ser humano. Dios no me está ofreciendo cosas que yo puedo hacer acá. Dios me está ofreciendo algo que es imposible para mí. Y es salvar mi alma. Eso yo no lo puedo hacer. Dice la palabra de Dios en Romanos, porque por cuanto todos pecaron, dice el capítulo 6, están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, dice Romanos. No hay quien pueda decir que no ha cometido un pecado. Y Pablo llega a esa parte radical de decir, todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuál sea el pecado, todos están destituidos. Entonces, la salvación de mi alma no depende de mí y de lo que yo puedo hacer acá. Dijo dijo Pedro, y lo mencionaba en la clase a Simón el fariseo, a Simón el mago. Por cuanto has creído que el don de Dios se paga o se obtiene por dinero, tú vas a perecer junto a tu dinero. Porque tampoco lo puedo comprar. La salvación no es algo por lo que puedo pagar. No es algo que mientras más dinero yo dé, más salvo soy. O como decían por ahí, compra un pedacito de cielo, ¿no? Y da tanto dinero y cuando llegues al cielo vas a tener una gran propiedad en el cielo. Eso no existe. Eso no está presente en ninguna parte.
Jesús dijo, voy a preparar morada, pero esa morada no es una mansión, no es una casa de 5 acres, no son 50 acres de tierra para mí. Es un lugar. La palabra morada tiene que ver con un lugar de descanso. Hay un lugar para que yo vaya y descanse al lado de mi Padre. Eso es lo que me espera. Eso es lo que Dios me está ofreciendo. Es imposible que nosotros podamos obtener la salvación de nuestras almas si no tenemos fe en Dios, si no confiamos en esa esperanza que existe. Si yo no creo que hay resurrección de muertos, entonces no voy a poder tener salvación de mi alma. Porque entonces quiere decir que tampoco creo que Jesús haya resucitado de los muertos. Y si yo no creo eso, no puedo tener fe puesta en Dios y en lo que Él puede hacer en mí. Porque cada cosa se va conectando. Cuando yo creo en Dios, creo en que Él puede levantar a los muertos. Creo en que Él puede dar vida a aquello que no lo tiene. Creo que Él puede hacer grandes cosas en aquellos lugares donde nadie ha hecho nada. Pero si yo dejo de tener fe, estoy condenando mi alma. Estoy condenando mi vida. Jesús vino a esta tierra con el objetivo de restaurar a las personas que estaban siendo menospreciadas. Va a los pecadores, los trae con Él. Va a las prostitutas, las trae con Él. Va a los publicanos, los trae con Él. Vino a restaurar a las personas. Fue a los leprosos que eran rechazados y los restaura para que vivan bien en la tierra. Pero muchos de ellos siguieron siendo juzgados. Ahora ya no por las enfermedades, sino por su pasado, como muchas veces pasa. A veces no somos leprosos por fuera, pero sí por dentro. Hay algo en nuestro corazón que la gente no olvida. Uy, el hermano ya es cristiano, ¿no? Pero el año pasado era esto o era aquello. Hay cosas que la gente no va a olvidar y siempre las van a volver a revivir, porque voy a continuar siendo leproso espiritualmente para ellos. Pero lo que importa es quién soy para Dios. Pablo fue apedreado, fue escupido, fue golpeado. Pedro fue martirizado. Tenemos la muerte de Jacobo en el libro de Hechos a manos de Herodes Antipas. Tenemos la muerte de Esteban apedreado por los judíos gentiles. Y así podemos enumerar muchos cristianos que fueron fieles en su momento, pero que fueron perseguidos por creer que Cristo había resucitado de los muertos. Y por ende, por creer que Cristo iba a volver para darle vida eterna. Hermanos y hermanas, la resurrección de Jesús, de Cristo, nos conduce a esperar resucitar juntamente con Él. Y esta debería ser la esperanza viva que existe en mí. No las cosas materiales que gracias a Dios existen. No las cosas materiales que gracias a Dios no me falta nada. Pero no tienen que consumir mi vida estas cosas. No tienen que consumir mi vida. A veces uno ve en internet casas muy hermosas a la venta, ¿no? Y me da risa porque yo las empiezo a ver y algunas preguntas que me salen a mí es, ¿y yo para qué quiero 8 habitaciones? ¿Y yo para qué quiero 5 baños? Digo, 3 es aceptable, ¿no? Tienes uno en el cuarto, está bien para no levantarte de noche, uno para las visitas o para las otras 2 habitaciones, o uno para las visitas que está cerca del garage por cuando uno viene corriendo, ¿no? Que ya no alcanza a llegar, y uno entra por el garage y ahí está. Pero yo decía, ¿y para qué 8 baños? Porque cada cuarto tiene un baño. Y hay casas que tienen más baños que cuartos. Usted dice, ¿y para qué tanto? Y el garage, no, es para 20 carros. ¿Cuánto cuesta la casa? 15 millones. Dice, ¿y para qué quiero yo 20 carros? Si solo puedo manejar uno. Pero esto es lo que nos venden. Y pon tu ilusión en las cosas materiales y tu esperanza en las cosas materiales. Porque esas cosas materiales van a ser para todos tus hijos. Y uno dice, el día de mañana, yo tengo 3 hijos y mis hijos se pelean por esa casa y se matan entre ellos. O posiblemente la vendan. Y yo luché tanto por tenerla, solo porque 8 habitaciones para tener visita. Y dice, pero si nadie te visita, ¿no? Todavía, más triste. Pero yo quiero tener todas esas cosas
para que la gente me vea, me vea. Es bien curioso cómo hay gente que tiene dinero, y voy a mencionar esto porque es una historia, no sé si es real del todo, pero llama la atención como este actor llamado Keanu Reeves, yo creo que más de alguno conoce, ¿no? John Wick, para los que ven las películas o Matrix. Este hombre se cuenta que viaja en tren en Nueva York y dice, la gente muchas veces no lo conoce porque nadie espera ver un famoso en tren. Y él viaja en tren y tiene un apartamento. Y usted esperaría que este actor tenga una mansión enorme con todo lo que ha ganado. Y según lo que se cuenta de él, no vive al día porque tiene dinero, pero tampoco vive con demasiados lujos. Porque él mismo dice, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, en la parte cristiana, ¿cuál debería ser mi objetivo? Hacer tesoros en el cielo, mantener viva mi esperanza en Dios, mantener viva mi esperanza en una vida eterna, en algo que viene después, en algo que yo no puedo lograr por mis manos. Dice la palabra de Dios, por cuanto que el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre también vino la salvación. Dice, Adán pecó y por medio de ese pecado todos nosotros volvimos a pecar y todos caímos en este ciclo. Fue necesario que Cristo muriera en la cruz para darme a mí salvación, para darme a mí algo más valioso, algo que me lleve más allá de esta tierra. Si las cosas de nuestra vida, nuestra esperanza está puesta acá, esas cosas se van a acabar. La semana pasada mencionaba y decía, hay culturas donde te entierran con todo lo que has ganado para que seas próspero en la siguiente. Pero si tu espíritu, diría Jesús, no ha sido próspero en esta tierra, de nada sirven las cosas materiales. Si espiritualmente estás decaído, si espiritualmente no has logrado nada, entonces la otra vida no va a ser muy bonita. Por más que hayas tenido bienes y tierras y todo lo que quieras. Así que el Señor te bendiga y recuerda tener viva la esperanza en nuestro Señor. Y sobre todo, en tener una morada allá con Dios. Un lugar de descanso para descansar de esta vida, que no ha sido fácil y que no es fácil muchas veces. Siempre pasa algo que la entorpece. Puedes estar feliz, puedes estar disfrutando y va a pasar algo pequeño que te va a amargar el día. Pon tu esperanza en las cosas que están arriba. Dice la palabra de Dios donde el orín no corrompe, no oxida la riqueza y donde los ladrones no pueden robarlas. Pon allá tus tesoros, los tesoros donde nunca se corrompen y donde nunca desaparecen. Que Dios te bendiga en esta hora.